¿Qué tal? Buenas noches. Estamos como todos los jueves en Código Político. A lo mejor en un jueves con algún matiz diferente. Hoy hubo una reunión en la Casa de Gobierno con los dirigentes del fútbol argentino. Las cosas siguen bastante trabadas, bastante empantanadas. De hecho, sin dudas, la próxima semana no hay fútbol, fútbol de primera por lo menos. Y el fútbol sigue siendo, aunque el gobierno intente desentenderse, una herramienta, una razón de peso político en la Argentina. Lo fue muchísimo en la década pasada, tanto que el Estado financió durante varios años el fútbol profesional. Lo sigue siendo ahora cuando el gobierno intenta romper ese vínculo económico entre el Estado y el fútbol. Y más allá de que no se resuelve la situación, lo es, aunque el gobierno no lo quiera, porque detrás hay una mayoría social que observa qué pasa. Y el gobierno, más allá de las restricciones que tiene, de su forma de pensar respecto del fútbol para todos, que no era la misma que durante la campaña electoral, bueno, intenta apartarse del condimento, el peso político que tiene el fútbol. Y como estamos hablando de fútbol, también vamos a hablar un poquito de política. Tenemos como invitado al presidente de River, Rodolfo D'Onofrio. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Él fue uno de los actores principales, de hecho, presidente de River, de la reunión de hoy. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de algo que siempre subyace en estas cuestiones de organizaciones, de asociaciones o instituciones en la Argentina, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba un patriarcado? Se acabó el patriarcado de 35 años de Julio Grondona y el fútbol todavía no pudo llenar ese vacío. D'Onofrio no tiene una noche muy afortunada para empezar porque otro invitado de aquí es de Boca. Es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari. Esta semana se comenzó a hablar sobre las restricciones a los inmigrantes que están condenados en el país y aquellos que ingresan. Se está discutiendo ya desde hace más de 2 semanas la idea de la baja de la edad de imputabilidad para los menores. Ahora dentro del contexto de una discusión más amplia, que es el régimen penal juvenil. Vamos a hablar de todo eso con el ministro, vamos a hablar de la situación de las penitenciarías en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, alguna preguntita política del año electoral también le vamos a hacer. Y vamos a hablar un poco de Cristina, vamos a hablar un poco de Capitanich, vamos a hablar un poco de Gustavo Arribas, vamos a hablar un poco de Mauricio Macri. Y para hablar un poco de todos estos temas, lo invitamos a Carlos Raimundo Roberts. Carlitos, viejo conocido, viejísimo, por lo menos para mí, es columnista de La Nación, columnista político, claro, dentro de un formato que él le ha dado con los años distintivo. Al análisis formal, habitual, le agrega humor, le agrega ironía, le agrega hasta muchas veces una mirada por el lado del absurdo. Esta es la propuesta para hoy, que ya empezamos con Rodolfo D'Onofrio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. No, por favor, al contrario. A ver, después de hoy